sufre de los daños de las intervenciones que se puedan hacer en esa naturaleza. Por lo tanto, cuando miramos aspectos negativos que existen como consecuencia del sistema en el cual estamos inmersos, y de otros sistemas también posiblemente, pero el que conozco yo es la mirada creo que tendría que ser global, compartiendo lo que tú has señalado, pero no solamente eso, sino que tiene que ser más global. Y para ello, para crear conciencia, para hacer difusión, conversábamos con algunos amigos asistentes a esta jornada, la necesidad de la difusión y de que estas temáticas sean abordadas por el sistema educativo formal y también por el informal. Yo te comentaba a Horacio en el break que no somos tan cobardes, el empleado un civilismo mucho más apropiado, pero sí nos han hecho así, el sistema nos ha hecho así. Entonces, ahí tenemos una comprobación. Eso también es contaminación. Eso también nos provoca daño. Eso también nos impide crecer como seres humanos, como personas, como sociedad. Entonces pienso, a propósito de los estudiantes, de los jóvenes que afortunadamente como no han tenido las experiencias que tuvimos nosotros, actúan con más libertad, con más audacia, con más valor, que en esto de la reforma educacional no solo debe ser gratuita, no solo debe ser igualitaria, no solo debe ser educacional, vuelvo a insistir, al ser humano como ser social y a la sociedad como tal. Y enseguida eso nos facilita que temáticas como las que estamos conociendo ahora, como las que también ha divulgado Carlos Guerra y otros más, se incorporen a los programas de estudio. Porque si no hay una reacción de la población, no hay una reacción de los afectados, es porque la mayor parte de ellos desconoce estas informaciones, no las maneja. Yo recordaba en la década del 50 que en Antofagasta la acción del Centro para el Progreso, que superando diferencias ideológicas, políticas, religiosas, económicas, reunía a empresarios y trabajadores, sindicalistas, reunía desde conservadores y liberales hasta comunistas, y todos liderados por un liberal, don José Páez. Pero lo que nos unía era la necesidad de satisfacer necesidades que para nosotros era la apremiante en ese momento, como habitantes de esta ciudad. Uno de los problemas fundamentales que tenemos aquí, y me parece que en todo el país, es la falta de liderazgos fuertes, liderazgos que nos permitan asumir con valor, con desafíos y con propuestas la solución de estos problemas. Para mí el aspecto educacional debe ser la formación. Yo soy profesor, es básico, es fundamental. Es cierto que hay esfuerzos aislados en el ámbito de la interculturalidad, también la CONAF los hace a través de algunos talleres e incursiones con aspectos ambientales, pero no está comprometido el sistema educacional con lo ambiental como tal. Entonces hace falta que se incorpore no a los planes y programas de estudio, sino que fundamentalmente a las finalidades de la educación. A las finalidades de la educación, porque cuando está incorporado a las finalidades de la educación, cubre todo el proceso, cubre todo el sistema y cubre todos los aspectos. Vivimos en una sociedad tan contradictoria, tan diversa, tan diferente entre el discurso y la práctica, que por ejemplo queremos ser un país democrático, pero no se enseña educación cívica en las escuelas. Queremos ser un país democrático,
y tenemos dificultades para participar. Todos queremos eso y todos nos damos cuenta de la falencia, todos nos damos cuenta de las necesidades. Pero ¿y cuándo se resuelve? O sea, ¿quién está fallando? Los que toman las decisiones. Disculpen que les haya quitado unos minutos, pero estaba un poco atragantado con esto. No, un comentario brevísimo. Qué bueno que esté atragantado, porque eso es lo que necesitamos, dejar atragantados. Gente que se quede metida con la espina adentro y diga, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Una señora me decía, mi marido, una persona que tiene mucha experiencia, que si yo el día de mañana va a hablar. Bueno, exacto, estupendo. Cada uno tiene que preguntarse, ¿qué puedo hacer yo? Yo creo que mucho. ¿Somos cuántos aquí en este momento? 3, 6, 9, 12, 15, 17, 18 personas. No importa. Esto es como la semilla, pues. Es como la semillita, la parábola de la mostaza, la semilla más pequeña que llega a ser considerado un gran árbol de gran tamaño que acoge todos los pajaritos del sector, ¿verdad? Entonces no le tenemos que tener miedo. Yo creo que en la medida que empezamos a hablar y no tenemos certezas, eso es muy importante, porque cuando uno no tiene certezas, no sabe si será posible, si no será posible. Tenemos certezas. Sabemos dónde está el mal y sabemos, muy de acuerdo contigo en la cosa de educación. Ojalá se pudiera imponer como una finalidad de la educación, una cosa así. Pero aunque eso no fuera, yo creo que en la medida que podamos influir en la formación de los profesores, que ese es otro tema muy interesante, un buen profesor imbuido de estas cosas con cualquier programa hace maravilla, porque yo puedo agregar lo que yo quiera de mi cosecha, ¿o no? Claro. Y un profesor convencido de estas cosas puede crear un entorno. Yo creo que podemos crear un entorno, y pensando, como una señora muy bien decía, en el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Nosotros ya vamos a desaparecer dentro de corto tiempo, pero ¿y los demás? ¿Y qué van a recibir? Bueno, se discute lo del galpón. Bueno, veamos cuál es lo positivo y lo negativo con respecto al galpón, y si es necesario salir a la calle, habrá que salir. Pero somos... yo no sé si fue que el régimen de Pinochet el que nos dejó muy adormilados, con poca capacidad de crítica, tal vez. A lo mejor había antes mucha más, no estoy tan seguro. No sé, o será una parte de nuestra idiosincrasia nacional. Ahí los historiadores que lo estudian, habría que preguntarle a Gabriel Salazar qué piensa al respecto. ¿Será parte de nuestra idiosincrasia? Yo creo que hay algo de eso. No somos confrontacionales, somos amigos de las componendas, muy amigos de las componendas. La confrontación, a mí me tocó vivir un corto tiempo en España. Los españoles son amigos de la confrontación, no le tienen miedo. La brutalidad es más grande, te fijas. Cuando uno escucha de repente los parlamentarios en el Parlamento español, impresiona el vigor con que se dicen las cosas. Nos falta algo de eso, ¿eh? Somos medio... Y además, lo que tú dices, el modelito este nos tiene... de hace mucho tiempo nos tiene muy adormilados, pero no importa. Yo creo que tenemos capacidad de reacción, creo en la formación de grupos, y lo que señalaba, si existe un grupo que se interesó por algo tan interesante como el conocimiento de la naturaleza a través del trekking, del recorrer a pie sectores, y busca cosas con el mismo o más entusiasmo por una causa mucho más grande todavía, porque esto, la sustentabilidad, es un desafío a largo plazo. Un análisis, les propongo un tema: hacer un análisis sincero sobre el concepto de sustentabilidad.
en que se traiga aquí a un gerente minero, que se traiga a un economista, a un geógrafo, a un antropólogo, a un filósofo, y analizar la famosa definición que diera en las Naciones Unidas, no me acuerdo yo cómo se llamaba esta, no sé si era finlandesa o de qué nacionalidad, la que creó el concepto, la definición de sustentabilidad. ¿Qué se entiende por una economía realmente sustentable? Yo creo que ahí hay una raíz de fondo. Y las empresas se han encargado de difundir un concepto de sustentabilidad errado, absolutamente sesgado, a un lado. La sustentabilidad, yo no me acuerdo, hoy eran las palabras textuales, digamos, es cuestión de revisar los documentos. No, me parece que era Noruega la creadora, la primera definición que habla de sustentabilidad, que se ha de entender por sustentabilidad, me parece que una noruega, una mujer eminente, increíble. Esa definición hay que analizarla como muy a fondo y decir, ese concepto, porque cuando a mí me dicen que una termoeléctrica, la termoeléctrica Tarapacá, ahí en Puerto Patache, decía que ellos estaban trabajando por una economía sustentable, están aludiendo a un concepto de sustentabilidad que no tiene absolutamente nada que tener el concepto antropológico o filosófico del término. Crear foros. Este museo puede ser un lindo lugar de encuentro para crear inquietudes, foros. Dejo la inquietud al director, a los miembros de este grupo, para que creen foros de discusión, y que se escuche a moros y cristianos, y siempre hay que traer también a moros, no solamente a cristianos, o sea, de un bando y el otro. Es interesante que se agarren ahí en una fuerte polémica. La palabra polémica, ustedes saben de dónde viene, ¿no es cierto? De la palabra griega polemos. ¿Y qué significa polemos? Guerra. La palabra polémica significa guerra. ¿Sabían? Bueno, pocos lo saben. Bueno, pero guerra de ideas. No guerra de puñetes, pero guerra de ideas. Guerra de comprobaciones científicas. Y como digo, este camino es largo de recorrer. No hay que renunciar a hacer, y que todos se queden, como señalabas tú, inquietos con ciertos temas, que bueno, porque de eso se trataba. La panacea no la tengo, yo lo único que sé que hay ciertas cosas que están mal y que por ese camino no podemos ir. Eso no quiere decir que yo tenga el remedio y pueda decir, mira, el único camino viable. No, es un momentito, cada país a lo mejor va a tener que buscar su camino, pero el camino que estamos surcando en este momento está equivocado. Y eso no es una cuestión política, porque han caído los gobiernos de la concertación exactamente los mismos errores que los gobiernos más liberales. No es un tema político, esto sobrepasa. Y cuando tú analizas estos temas desde una órbita que no es política, ahí sí vas a fondo, porque ahí acoges a moros y cristianos, va todo. Desde el UDI hasta el comunista. Cuando hay una preocupación por el país o por la región, alguien hablaba, tenemos que pensar en nuestra región. Yo quisiera saber, un esquema mental, ¿qué puede pasar en 50 años más si sigue la cosa tal como está? ¿Alguien tiene la respuesta? A lo mejor nadie, pero sin embargo pueden salir ideas en la discusión, algunos caminos de solución. Y por último, una mayor audacia para expresarse. Nos falta, lo que tú señalabas, nos falta audacia. Cuando hay argumentos, ¿verdad? Si yo sé que el cigarrillo mata, porque todos los estudios médicos así lo dicen, pucha, Diego, me tengo que matricular contra el cigarro y no seguir fumando. Bueno, igual acá, pues, si yo sé que estas cosas matan a la sociedad a la larga, no a la corta, a la larga, entonces tenemos que luchar porque por el porvenir de Chile, pero que el porvenir de Chile está ligado al porvenir de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos,
No tener miedo, como hubo en el pasado, yo creo que hubo mucho más valentía. Yo de repente releo a don Andrés Bello, Gómez Milla, a mí me fascina, lo encuentro un hombre que era absolutamente visionario. ¿Quién lo conoce hoy día? Cuando uno analiza la idea de la Universidad de Gómez Milla y compara con la universidad de hoy, es para quedar pensativo. Gómez Milla se moriría si hubiera el cuadro universitario hoy día. Porque para él era el centro del pensamiento. Hay un ejemplo, cambiaron el concepto de universidad. Claro, dialogar sobre el concepto de universidad y traer a un profesor, a un rector de la universidad que exponga cuál es su concepto de la universidad. Y yo me imagino lo que pasaría. Si me decimos, el señor rector Loyola exponga usted ante nuestra comunidad su concepto de universidad. No su concepto de su universidad, no. ¿Cuál es su concepto de la universidad en el medio nacional? Porque en la Edad Media era el centro del pensamiento. A la Universidad de París iban de todos los países de Europa. Ignacio Loyola, Francisco Javier y todos los demás fueron alumnos en la Universidad de París, que era era Cambridge o era Oxford de hoy. Y allí fueron a formarse. ¿Pero a qué? Era el lugar del saber. ¿Pero qué significa saber? ¿Meramente conocer? Ojo. Hay un dicho que yo lo tengo en mi blog. Por ahí encontré, leyendo a un poeta francés, a Rabelais. Leyendo a Rabelais muchos años atrás me encuentro con una frase. Dice, la frase en francés dice, ciencia. Sans conscience, sin conciencia, n'est que perte del amo, una cosa. La ciencia sin conciencia, mira qué interesante el juego de palabras. La ciencia, o sea, el conocer, sin conciencia ética, moral, no es otra cosa más que ruina del alma. Ne que ruin del alma. Bueno, la ciencia pura, sin conciencia. Entonces en este momento estamos ante una ciencia que no tiene conciencia, ni social, ni ambiental. ¡Qué terrible! Ciencia, ¿para qué? Porque no tiene conciencia. Conciencia significa conciencia social, significa conciencia de ética, de toda clase. Entonces resulta que ¿para qué aprendemos tanto si no logramos solucionar nuestro problema de fondo? ¿Verdad? Y ahora, ¿cuánto podría uno seguir dialogando sobre este tema que es preocupante, te fijas? Desde el punto de vista estrictamente ya filosófico del pensamiento, el por qué hemos llegado a estos extremos. El que unos pocos, muy pocos, nos dominan y nos obligan. Invento el sistema de la AFP a cualquier otro. ¿Cómo es posible que alguien haya discurrido un sistema que hoy día se vio que fracasó? Y no solamente ese, ¿cuántos otros sistemas no hay? Es decir, se nos han impuesto sistemas como la gran panacea y han resultado todo lo contrario. No, yo no quiero ni preguntarle a ustedes cuál es el sueldo que reciben por jubilación, porque yo creo que me quedaría espantado. Valor de los que estén ahí ya jubilados a jubilación, o cuando se nos obligó a cambiar el sistema. Entonces, algo aquí, yo con Hamlet diría, algo huele mal en Dinamarca, aquí hay algo que está oliendo muy feo. Y una de dos, o vienen transformaciones sociales violentas tipo Chávez en Venezuela, o somos capaces de decir no, pensemos la cosa, hagamos los cambios. Y cuando hay esta
estos alaridos que se escuchan hoy día sobre el tema de la reforma tributaria, cuando uno reduce a términos reales el aumentar eso, estamos a años luz de lo que se hace en países más industrializados, de la OCDE. Yo creo que sería muy interesante tener una estadística de la OCDE, cuáles son los niveles en la OCDE en términos de, para poder relacionar con lo que pasa con nuestra jubilación actualmente. Y sistemas que se nos impusieron y que nadie pudo decir nada. Es cierto que fue en una época de gobierno dictatorial. Bueno, pero no miremos al pasado, miremos al futuro. Y el futuro, el pasado no es nuestro, ya pasó. El futuro es nuestro. Cada uno de ustedes puede influir en el futuro. Tú tienes hijos, nietos, jóvenes. Creemos conciencia, hagamos pensar, hagamos centro de reflexión, con mucha sinceridad, trayendo expertos que nos hablan de un lado y del otro. En fin, largo sería seguir en este esquema, pero yo insisto, yo creo en el hombre, y creo en nuestro hombre chileno. Creo que tenemos todavía la capacidad de reaccionar, al menos de no despeñarnos en el despeñadero. Pues. Estamos bien cerca, pero yo creo que lo podemos tratar de parar esta situación. Seamos soñadores, soñemos que podemos. Creemos en alguna estructura de encuentro que sea esencialmente apolítica, que se reúna en un lugar absolutamente neutro, ¿verdad? Y que vayamos creando conciencia sobre estos temas. Lo peor del caso que nos podría ocurrir es que seamos derrotistas, digamos, ¿sabe qué? No podemos hacer nada, esta cuestión si fue a la cresta ya no podemos hacer absolutamente nada. Ahí estamos fregados. Porque entonces como pueblo estaríamos probando que somos de muy mala clase. Yo creo que tenemos clase suficiente para reaccionar. No tengamos miedo. Y si hay prensa libre ahí, bueno, escribamos. Todos ustedes tienen un dominio de la pluma. Tú Domingo, tienes un dominio de la pluma increíble, René. Porque una cosa es mirar la realidad hoy con ojos de ver nada más que lo positivo. Cuando yo le contaba, no lo dije en público, pero ahora lo cuento, me pasó hace un año atrás, una gran fotógrafa chilena, Paz Errázuriz, ¿verdad? Quería escribir un libro, le habían pedido un libro sobre Tarapacá. Personajes de Tarapacá, así se iba a llamar el libro de fotografías, que iba a encontrar unas 500 fotografías de personajes de Tarapacá, personajes en estilo muy amplio, desde el más humilde indígena hasta Soria, el alcalde, que está, y efectivamente se fotografió desde el más humilde indígena. Yo lo llevé por muchas caletas, por muchos pueblos a ver indígenas y qué sé. Y me pidió, pasa a mí el prólogo, y aquí sucedió lo siguiente. Este libro debió haber salido hace un año atrás. Ahí está parado. ¿Por qué? Porque el prólogo, la minera que financiaba el libro, puso reparos al prólogo. ¿Por qué? Porque yo presentaba una visión de Tarapacá que no les gustó, porque ellos querían probablemente que yo presentara una situación idílica de Tarapacá, y yo presenté una situación muy realista de Tarapacá, llena de problemas, desafíos, y la visión no les gustó. Entonces me empezaron a tachar frases, esto no. Me pagaron, claro que me pagaron 150,000 pesos por hacer el prólogo. Pero el libro probablemente no va a salir nunca, y la pobre fotógrafa que quiso hacer su obra no va a poder, porque eligió a un mal redactor del prólogo, a un pésimo redactor del prólogo. Buscó a un gallo que no tenía pelo en la lengua.
son cosas que pasan, pero no hay que desanimarse. Cada uno en su esfera, su hijo. No sé, para hacerte una pregunta, Horacio, o había otra. Buenas tardes, profesor. Estoy en una situación un poco complicada después de escuchar. Todo lo que significó su presentación desde el punto de vista de sus investigaciones me parece a mí una contribución muy importante y fundamental, porque efectivamente, como se ha conversado, si no tenemos información, es muy difícil actuar, porque no se puede actuar sin tener información. ¿No es cierto? Eso es básico. Claro. Primero saber. Ahora, el tema más delicado, o más bien no más delicado, el paso siguiente, una vez que uno tiene la información, es tomar una decisión de qué vamos a hacer con esa información para resolver el problema. Y ahí viene la segunda parte de su intervención, en que efectivamente este problema tiene muchas aristas. Usted se ha movido por una cantidad de campos enormes, muchos de los cuales son muy discutibles, por lo menos desde mi punto de vista. Ahora, yo observo que en estas discusiones nos cuesta poder perfilar algunas acciones concretas o algunas orientaciones para la acción que nos permitan realmente hacer algo efectivo, constructivo. Yo, con la edad que tengo, usted se recordará que participamos, entre otras cosas, de una década muy interesante, que es la década del 60, ¿no es cierto? Y ahí yo me recuerdo haber leído un librito que se me viene a la memoria, lo evoco en este momento, que se llama Más allá de la protesta. ¿Más allá? De la protesta. Entonces, el gran desafío es pasar de la protesta a la acción. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí yo quiero hacer una contribución. Por de pronto, este no es un tema nuevo, podrá ser nuevo para la persona que lo escucha, para la comunidad que lo está trabajando y que se le están abriendo los ojos. Pero aquí hay alrededor de unos 50, 60 años donde se ha venido discutiendo el tema en distintos lugares, el Club de Roma, Estocolmo y otros lugares como este. Más aún, uno descubre que en Chile se ha venido trabajando el tema medioambiental de forma muy imparcial. Recién con la Ley General del Medio Ambiente se ha tratado de ya tener una visión más global y ya tenemos, por lo menos a nivel del Estado, un Ministerio del Medio Ambiente que no existía hace 10 o 15 años, ¿no es cierto? Pero esto parte, por ejemplo, con todo el tema de la deforestación y con el tema del problema de la erosión, el problema del agua, de la desertificación en el sur, etc. Y tenemos acciones como, por ejemplo, la del fomento forestal, que ha logrado repoblar de bosques buena parte de nuestro territorio. Pero se me dirá, con justa razón, que en vez de recuperar la biodiversidad, estamos generando monocultivo y eso tiene un problema desde el punto de vista de los ecosistemas. Porque yo entiendo que cuando hablamos de ecología, de ecosistemas, etc., hay dos valores que juegan. Uno, la calidad de vida de las personas y de las sociedades, y otra, la biodiversidad, la vida que sustenta todo esto y de lo cual nosotros somos parte. Pero bueno, más en concreto, requiere que requerimos como ciudadanos
acerca de las decisiones que se están tomando por el Estado y otras instituciones. Pero no se agota ahí el tema. Obviamente. ¿No es cierto? Claro. Hay otras medidas, como por ejemplo todos los sistemas de evaluación de impacto ambiental, que se han ido perfeccionando y que es un mecanismo que da resultados, probablemente no el 100% y no como a todos nos gustaría. Pero entre no tener un sistema de evaluación de impacto ambiental con las fallas que esto puede tener y tenerlo, más vale tenerlo y ver la manera de mejorarlo y perfeccionarlo. Otro tipo de medidas o de técnicas están las técnicas que se denominan de mercado, ¿no es cierto? Por ejemplo, las etiquetas ecológicas, el sello ecológico, de tal manera que nosotros los ciudadanos, cuando tenemos una decisión de adquirir un bien, veamos si efectivamente tiene el sello ecológico o no tiene el sello ecológico. Y hagamos la discriminación, palabra muy usada en estos días en otras materias, pero tenemos que discriminar, ¿no es cierto? Otros mecanismos son intervenciones del Estado, de fomento y de sanción, y de establecer normas, ¿no es cierto?, medioambientales que debe cumplir. Y otro mecanismo es que llanamente el Estado asume el control de la propiedad de determinados recursos y es el Estado el que directamente entra a resolver o a intervenir en el tema de la conservación. Estoy pensando, para no entrar en el tema, en parques nacionales, reservas forestales, etc. ¿No es cierto? Y otras zonas como la que señalaba en la mañana uno de los intervinientes, que no lo conozco por su nombre. Entonces, en ese sentido, pienso que sería bueno complementar su exposición en algún momento discutiendo estas técnicas o estos instrumentos para irlos evaluando, porque eso nos da mejores posibilidades de ser efectivos. Y por último, aunque no menos importante, bueno sería dar a conocer algunas experiencias exitosas. Por ejemplo, pero que nacen a veces de hechos catastróficos. ¿En qué estoy pensando? La lluvia ácida del norte del año 52 o 54. Murieron cualquier cantidad de personas ese día en Londres. Hoy día Londres es una ciudad limpia. Segundo, Pittsburgh pasó exactamente lo mismo. La contaminación comenzó a matar a la gente, a enfermar a la gente. La comunidad, la ciudad se hizo cargo del problema y entiendo que Pittsburgh hace ya varios años es una ciudad limpia. Entonces ahí es donde uno de repente dice, ¿no es cierto?, el tema, como usted bien acaba de señalar, del cigarrillo, ¿no es cierto? Estamos hablando de los sistemas hospitalarios, que tenemos una salud pública, una salud cara, que no llega a todos. Bueno, pero resulta que todos los años Santiago es una mugre. Y la gente que llega con problemas respiratorios no es porque hizo frío, es porque están respirando veneno todos los días. Entonces, hay un principio, ¿no es cierto?, que es importante, que unos 10 o 12 que a nivel de las Naciones Unidas se han distinguido, y es el que contamina paga. Por lo tanto, si el que anda en auto contamina, debe pagar por su contaminación, porque tenemos que hacernos cargo de los enfermos. Si una industria contamina, debe pagar a la comunidad la recuperación de ese daño ecológico que está haciendo. Entonces, para resumir, yo diría, profesor, que hay dos partes de su intervención. Una, que la celebro muchísimo. La segunda parte son sus opiniones políticas, porque entiendo que esto debe ser político. Yo no creo en la neutralidad, si usted me pregunta.
Ya todos tenemos una misión política y en definitiva son acciones del Estado a nivel municipal o regional o nacional las que deben entrar a tallar. ¿Y cuáles son los mecanismos de que se disponga? Creo que sería bueno tratarlos. Y por último, ver ejemplos exitosos que nos den optimismo, como usted señala, y lo recibimos. Gracias. A mí no sé si esto está conectado, ¿sí? ¿Está conectado? Sí. Me parece muy bien su observación y yo creo que tenemos que tener la serenidad para enfrentar los problemas. Con respecto a la política, sí estoy en desacuerdo, porque yo estoy hablando de otra política. Estoy hablando de la gran política, del mejoramiento de la polis. ¿Y cuál es la polis? Nuestro mundo, nuestra ciudad, nuestra región, nuestro país, es la polis. A mí no me interesa la política partidista porque todos tienen cosas buenas y todos tienen cosas malas. Entonces hay que reunir a la gente fuera del ámbito de la política, llamémosla de la contingente. Hay que reunirla fuera. O sea, si estamos dentro, estamos perdidos. Porque va a querer primar el fulano, porque es comunista, que tiene su noción. No, aquí hay que pensar en el bien de la polis, o sea, en el bien común. En eso tenemos que pensar. Y es el bien común, es el bien de todos. De todos. Sean comunistas, sean demócratas cristianos o sean UDI, ¿verdad? Me da lo mismo. Y en eso tenemos que pensar. Este aspecto tenemos que cuidar mucho cuando hablamos de enfoque político. Porque hay política y política. Ahora, con respecto al mostrar, como usted decía muy bien, éxitos, me parece estupendo. Mi estilo es un poco diferente, es un tema de estilo. Mi estilo no es, y mi concepción de la ecoantropología no es mostrar lo estupendo que ya se ha hecho, sino que es más bien una llamada de alerta. Soy futurista. Es una llamada de alerta. Sin duda que hay iniciativas muy buenas, unas mejores, otras peores. Las hay. ¿Que hay que proclamarlas? Claro que sí. En otro foro, no yo. ¿Te fijas? No tengo yo experiencias directas porque me ha tocado a mí como antropólogo comprometerme en situaciones a veces complejas con comunidades indígenas, qué sé yo, con otros. Entonces, a mí me ha tocado siempre participar del lado del más débil. Y he tratado de empoderarme de la problemática del más débil. Porque el más débil es el que está siendo aplastado. Eso es lo que yo he tratado, para eso soy antropólogo. Si no, habría sido, no sé, como mis hermanos, médico, cirujano o abogado. Me habría dedicado a otra profesión. Pero yo viví, y aquí quiero hacer una confesión. No había pensado hablar de esto, pero yo fui discípulo del padre Alberto Hurtado. Y Alberto Hurtado fue un gran revolucionario social, además de ser un santo. Era un gran revolucionario social. Yo nunca podré olvidar el sello que dejó sobre mi vida. Fui discípulo de él, fue profesor mío en 2 ramos. Me hizo filosofía, me hizo apologética en el Colegio San Ignacio. Estoy hablando de los viejos años, 42, 43, 45, por allá. Entonces, cuando uno, si alguna vez releen las obras de Alberto Hurtado, fue un gran revolucionario social. Fue un Marx a lo cristiano. Un revolucionario social, con una base tremenda. Bueno, yo he heredado un poco ese espíritu, entonces no esperen de mí que les muestre las bellezas del sistema, sino que esperen de mí aquello que debe ser modificado, porque estamos en crisis. Esa es la tragedia, porque si estuviéramos en jauja, perfecto, pero no estamos en jauja, estamos en crisis. Y crisis, la palabra griega, el sentido de la palabra griega es el momento de discernimiento. Eso significa crisis en griego. Discernimiento, o sea, el momento de tomar decisiones. Es terrible, pero es así. Y esas decisiones, este periodo crítico nos debe obligar a tomar decisiones. Y las decisiones son a veces dolorosas. Por ahí veo yo el camino.
Entonces no es ni mi estilo, ni mi rol, ni mi responsabilidad mostrar maravillas, que las hay. Si yo les contara, a manera de una maravilla, una prima hermana mía, viejita, me pone correo electrónico hace 2 días, a propósito de una cosa que yo escribí en el blog, me manda una carrera hace muchos años que no la veo, que trabaja en una escuelita pública en Mayarauco. Y me dice, te cuento, Horacio, que he creado con mi marido, son gente de buena situación económica. Pero lo que voy a contar es raro hoy día, porque yo creo que es muy excepcional, no conozco otro caso igual. Me dice, he dedicado mi vida, tiene 62 años más o menos en este momento. He dedicado mi vida, ya eduqué a mis hijos, mi marido está jubilado, tengo una parcelita en Mayarauco, y me he dedicado, nos compramos un bus escolar y lo transformamos en un bus escuela. Y hay un bus escuela que hoy día, todos los días, recoge a las 7 de la mañana ella, el chofer. Pero yo me pregunto, ¿en qué mundo estamos? Y gratis. Lleva a los alumnos a la escuela, pero no solamente eso, es un bus escuela. Les enseña matemáticas, manualidades y varias cosas porque ella es profesora de matemáticas. ¿Quién hace eso en este mundo de hoy? Nadie. Ahí está su ejemplo. Y ella no lo comenta, no lo dice. Si quieren el video se los mando. Me mandó el video y yo no lo podía creer. Bueno, eso es responsabilidad social. Y ella dice, es que estoy devolviendo lo que a mí la sociedad me dio. Me dio un buen pasar económico. Entonces, pero levantarse todos los días temprano para llevar a hacer un recorrido por las poblaciones de Mayarauco, para llevar a una escuela que lleva el nombre de mi bisabuelo, y por eso supe yo el tema. Se llama la Escuela Patricio Larraín Gandarilla, el hombre que introdujo la abeja en Chile y que hizo un gigantesco túnel para llevar agua y regar ese valle seco de Mayarauco. Los que conocen esa zona cerca de Melipilla me entenderán. Pero que esa mujer haya dedicado sus últimos años de su vida para hacer clases gratis en un bus escolar que ella maneja y del cual ella paga la benzina, yo lo encuentro. Ahora, casos así debe haber muchos, nadie los conoce, son casos ignorados, es caridad cristiana del más alto nivel. Pero yo estoy hablando de otra cosa, no estoy hablando de estas cosas particulares, porque a lo mejor tú haces exactamente lo mismo en tu ámbito, muy posible, maravilloso, nadie lo sabe, yo y Dios, pero resulta que la sociedad, vuelvo al tema de la crisis que a mí me preocupa, necesita respuestas ante su crisis. No hay noción de crisis, o hay. ¿Existe noción de crisis ambiental? No hay. Pero agarra los libros de la UNESCO y te vas a convencer de que la cosa no solamente es grave, es gravísima. Ahora, que haya 3 o 4 científicos muy bien pagados por determinadas entidades que defiendan que este calentamiento global no tiene nada que ver con el hombre, claro que lo sabe, porque cualquiera se vende. Pero el 99,9 científicos de los científicos te va a decir lo contrario. Y entonces yo tengo que creer que estamos en crisis. Y no es una crisis cualquiera. Es la primera gran crisis de la humanidad en términos de sobreponerse a una catástrofe. Es muy grave. Ha habido muchas crisis, la humanidad ha conocido mucho. En la Edad Media hubo unas epidemias que arrasaron con el 80% de la población de Europa, eso lo sabemos. Fue una crisis espantosa, ¿verdad? Acabamos con todas las epidemias, ya no queda ni una, o casi. Sí, pero tenemos ahora una epidemia
que se llama desconocimiento. Esto de que hablábamos de que la ciencia tiene que llegar a la gente es algo que a mí me preocupa. Lo que los científicos han probado en muchos campos, en todos los campos, en el campo de la salud, en el campo de la educación, en el campo de la biología, en el campo de la antropología, la arqueología, geología, todo lo que tú quieras, lo que se sabe de los temblores, terremotos. Bienvenido sea esa ciencia, pero esa ciencia, ¿qué es lo que llega al niño o al hombre medio? Muy poco. Muy poco en términos de entender el periodo crítico en que nos encontramos. Claro, uno dirá, es que, bueno, usted ha leído esas cosas y entonces está informado. Ya, pues es que ahí está la cosa, porque nuestros científicos, y no solamente nuestros científicos, tienen que entender. Y también hacerle llegar la cosa a los políticos. Alguien señalaba por ahí el camino, es evidente. Yo tengo contacto con un par de senadores de mi zona y les suelo mandar cosas, te fijas, con el ánimo de que escuchen alguna solución, te fijas. Pero nuestros parlamentarios, uno los ve como trabajan, están con tal cantidad de proyectos y participan en tal cantidad de comisiones que obviamente no tienen capacidad de estudiar los temas y tampoco tienen la capacidad para rodearse de los mejores cerebros para informarse de esos problemas. De estos temas lo he conversado una vez con el senador Cantero, con el ex senador Cantero. Entonces, claro, no somos capaces de informarnos, porque estamos invadidos por proyectos. Bueno, el problema es complejo, no importa, amigo mío. Luche usted por estas realidades. Si tiene temas positivos, mostrémoslo, perfecto, no es mi estilo. Mi estilo es llamado de alerta. Ojo, ojo. Estamos en un posible callejón sin salida, salvo que tomemos medidas. Ese es mi rol como antropólogo, porque al fin y al cabo por algo soy antropólogo, si no me habría dedicado a otra profesión. Me habría encantado ser biólogo. Hasta estuve matriculado una vez en la Universidad de Fordham en Estados Unidos, en Nueva York, para estudiar biología, y no pude ser, no se dieron las circunstancias, fue mi vocación fallida. Bueno, caí en la antropología y me di cuenta que la antropología me daba el acceso a grandes problemas del hombre, a los grandes problemas del hombre. La relación entre filosofía y antropología la conocen bien. Entonces, vuelvo a la idea de la crisis. No estamos en jauja, no estamos en el paraíso ni en el Edén. Estamos pisando una bomba de tiempo si no tenemos cuidado. Bueno, son las ideas, yo me alegro muchísimo del aporte suyo. Es obvio que tenemos que escuchar. Como yo conté recién esa anécdota de mi prima que me pareció algo fuera de serie, porque nunca me imaginé que alguien a los 62 años dijera, ¿sabe qué? Ya estoy libre de mis hijos, ya no estudio más y tengo nietos que cuidar, ahora me voy a dedicar a un bus escolar gratuito, 100% gratuito. Uno dice, idealismo, pregunta. Caridad cristiana, pregunta. Da lo mismo. Da lo mismo. Lo habrían hecho igual, a lo mejor, un hombre de la masonería, con la mismísima dedicación, empeño y altruismo. Pero eso es lo que importa, hacer algo por los demás. Es decir, volver al tema central de todo lo que estamos hablando. Nos interesa el hombre, como comunidad humana. Y ese hombre y esa comunidad humana tiene que sobrevivir. No podemos darnos el lujo de extirpar la humanidad de aquí a 100 años. Bueno, con eso, gracias, muy amable. Muchas gracias por escuchar.
Sin más consultas. No sé si más consultas, pero sería, bueno, una más y ahí cerraríamos, ¿no? Por favor. Más que nada, tres como comentarios precisos. Uno es sobre el tema de la sustentabilidad o desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable como concepto aparece en el 87 y tiene un enfoque bastante economicista ya desde ese punto, incluso lo dicen en algunos capítulos, ¿no? El enfoque de la era de crecimiento económico. Y de hecho, lo que se había planteado en el 72, en la primera conferencia, distinto de lo que fue hasta la segunda conferencia en el año 92, que se nota claramente. De hecho, había un concepto que era educación ambiental del año 72, que fue, como decía, la primera conferencia más progresista. Y para el año 92 se cambia al concepto de educación ambiental, se pasa al concepto de educación para el desarrollo sustentable, bajo un clima totalmente economicista. Y dentro de lo que es sustentabilidad, ahí han habido bastantes distinciones. De hecho, hay un autor que se llama Eduardo Budina que hace una diferencia entre sustentabilidad débil, fuerte y súper fuerte. Y en la débil se encuentran todo lo que son los planes de descontaminación, de prevención, normas ISO, EMAS, etcétera, etcétera. Es como la parte más light, digamos, de la sustentabilidad. Ahí se va subiendo, digamos, en cuanto a niveles de profundidad en cuanto a lo que es el tema medioambiental. Ese es el primer punto. Segundo punto, sobre el tema de lo que ocurre aquí en Antofagasta, la necesidad de que obviamente existen estos momentos de conversación más profunda, puesto que en general en Antofagasta, en mi opinión es que está bastante atomizada. Hay muchos grupos que no se quieren relacionar con otros. He tratado de hacer una reunión con las organizaciones medioambientales de acá, de Antofagasta, y he buscado un mundo porque cada uno quiere ir para su lado, ¿no? Y eso, aquí hay un asunto de egos e intereses económicos, que es la impresión que yo tengo, que impide juntar a hacer un público conocerse, ni siquiera es una cosa de asociarse, un punto, ni nada de eso, a lo mejor tendrán sus intereses, pero el asunto de conocer y generar alguna apuesta de apoyo mutuo en proyectos comunes, ¿ya? Es más, la gente me comentaba, lo decía Jaime Araya, un concejal de acá, en una seminario que hubo en la Universidad Católica del Norte que participé, pidieron ayuda a los artistas, ¿no? de acá para el tema para que hagan una artista cantara cuando hicieron la manifestación contra el galpón. Un artista, nadie se lo ofreció. Y empezamos a ver que el mundo cultural está también relacionado con los intereses, digamos, si usted ve el mural que se hizo ahí en el Teatro Municipal, creo que está financiado por la empresa Minera Zaragoza, la misma del galpón. El FISIC está en los campos de ferrocarril, que es otra de las particularidades de ese mismo proyecto. Entonces está bastante rodeado, digamos, el tema, y es difícil salirse de ese ámbito. Entonces es necesario, digamos, generar este espacio y bueno, tratar de fomentarlo y apoyarlo. Tercer punto, termino el tema del periodismo, ¿no? Ya que se me ha hecho bastante referencia al tema, yo creo que ciertamente también los periodistas tenemos problemas entre nosotros, hay también intereses, espero que se pueda apoyar. Me recuerdo una publicación que se sacó hace como 3 años más o menos, o hasta 3 años duró, que se llamaba La Alternativa, que fue un intento de generar un espacio, pero nunca hubo un apoyo en cuanto económico, nunca pudimos surgir más allá de lograr sacar el periódico. Lo único que, digamos, que logró cierto posicionamiento fue Fernando Sandoval, que es el alcalde de Tocopilla hoy, ¿no? Y es bastante progresista en ese sentido. Hay otro diario que se llama Diario Antofagasta, que también es de la misma línea, pero que recién, creo que después de 1 año o 2 años, recién están sacando una publicación en papel impresa. Entonces, cuesta. Y para apoyar al proyecto también los periodistas necesitan dinero, entonces también hay que financiar esos proyectos, y creo que en ese sentido hay que generar apoyo periodista, porque una crítica a los periodistas es que no nos apoyamos, es que hay que
pagarnos también, despertarnos. Y por último, yo tengo una instancia que es Centro de Gestión Ambiental y Medioambiental, que se llama www.cgma.cl. Ahí hay unos pequeños enlaces que anteriormente había hecho en un canal en YouTube que es de ciencia y tecnología que se llama Sustentable 21 y que está bajo el canal TVN 21 con números romanos. Era un intento también que quedó ahí parado, pero que obviamente falta financiamiento. Y los periodistas también necesitamos financiamiento. Eso más que nada. Yo me imagino que a esta altura deben estar todos cansados, agotados, aburridos o atarantados, como dijo alguien por ahí. Ojalá que atarantados y que todos quedemos atragantados con esta problemática para ver la posibilidad. Y entonces de nuevo le reitero a Patricio, a Mauricio González, el hombre de los caminantes del desierto, la idea de poder crear esto, un círculo de reflexión abierto, absolutamente apolítico, auniversitario, a todo. ¿Ah? Gracias por esa pequeña impresión. Pero en Chile, en Latinoamérica, usted le entrega materiales a un grupo humano para que levante un edificio. Si son 10 personas, salen 10 edificios. Miran hacia los lados. Si usted le entrega materiales de construcción a un grupo, ¿ya?, de 10 personas, salen 10 edificios en vez de salir uno. Porque todos piensan que tienen la razón, que son dueños de la verdad, y no son capaces de interrelacionarse y aportar con lo que saben. Mientras que existen culturas milenarias o culturas europeas, donde usted le entrega material de construcción a un grupo humano y son capaces de trabajar todos en conjunto y construir un edificio. Esto es una metáfora, esto es una enseñanza, no sé. Pero nos hemos dado cuenta que en este país cuesta mucho que la gente sea capaz de reunirse. Más cuando los que están en la muralla del frente, la chimba del frente, en cierta medida son dueños del capital, dueños de las ideas, dueños hasta de los sentimientos. Y como dijo usted, a veces nos quitan un poco la palabra o algo pasa que dejamos de ser hombres pensantes, hombres deliberantes. No es eso. Simplemente que las voces son acalladas. Con respecto a eso, y lo que también señalaba aquí el amigo, es muy cierto que algo nos pasa, tenemos falta de respeto con respecto a las opiniones del otro, no escuchamos, porque a lo mejor el otro tiene mucha razón en lo que dice, o me hace repensar a mí el problema, o me hace replantearme todo. Yo cuando de repente veo el Twitter, qué sé yo, los comentarios que aparecen en internet a propósito de cualquier artículo y la forma como la gente se trata, yo he quedado horrorizado. Absolutamente no hay el menor respeto por la opinión ajena, ni el menor. Y pucha, tengo yo tanto derecho a pensar como el caballero o como tú. Es evidente que tenemos que buscar puntos de consenso, pero eso tiene que partir con el respeto mínimo a la opinión. Bueno, creemos un centro, un lugar donde nos respetemos, que tenga ciertas premisas básicas que tenemos que cada uno. Una es respeto absoluto al pensamiento del otro, porque obviamente tú tienes una formación, tú tienes otra, yo tengo otra, yo tengo un pasado, tú tienes otro pasado, evidente, y en todo se mezcla de alguna manera la política, o se mezcló, y se nos acostumbró a una división irreconciliable entre moros y cristianos. Los de un bando eran los buenos y los otros eran los malos. Y seguimos un poco en esa dialéctica absurda. Entonces hay que pensar, ¿por qué realmente no partir de un profundo respeto? Digamos, son muy diferentes los europeos. Yo viví en total alrededor de 15 años fuera de Chile. Viví en Alemania, viví en Inglaterra, en Francia,
Viví en Estados Unidos 4 años, he vivido en Argentina otros 3 o 4 años.